principio, agradecer la invitación a este importante seminario internacional sobre una temática de primer orden en el siglo XXI, la transición energética. Me parece que resulta decisivo reconocer que la magnitud del peligro que encaramos está generando que el discurso del poder moderno, también en el norte, empieza a reconocer que esto no es una recesión, no es una caída del PIB de 2 trimestres consecutivos, no es una depresión cualquiera, y una definición como la que hace este importante economista de Estados Unidos, Bradford Dellon, de la crisis actual como una segunda gran depresión, muestra que el discurso del poder moderno está obligado a tener que empezar a reconocer lo inocultable. Trazar el paralelismo entre esta crisis y la Gran Depresión del 29 no es menor. Sin embargo, es fundamental decir que esta es una afinidad, un paralelismo que está lejos de dar cuenta del tamaño del peligro que encaramos en el siglo XXI. Si se mira panorámicamente la historia de las grandes crisis en la marcha del capitalismo mundial, son 4. La larga depresión de fines del siglo XIX, que fue una crisis europea, la Gran Depresión del 29-45, que es incomprensible sin la Segunda Guerra Mundial, no existe capitalismo sin devastación, la destrucción es la premisa para que la reconstrucción relance la tasa de acumulación. Estados Unidos recuperó vigorosamente la tasa de ganancia a partir de la guerra. Por eso la ultraderecha americana hoy insiste en presionar por una guerra mundial. Les parece que las guerras de Afganistán o de Irak son demasiado pequeñas, no sirven para lo que hace falta en el relanzamiento de la acumulación planetaria. Y la tercera gran crisis, la que sucedió entre los 70 y 90 del siglo pasado, fue cuasi mundial después de que la segunda gran crisis del 29-45 fue intercontinental, afectó a Europa, Estados Unidos y Japón. La que explota en 2007-2008 es la primera gran crisis capitalista cíclica propiamente planetaria. Y sin embargo, conteniendo dentro de sí la crisis cíclica de sobreacumulación más grande en la historia del capitalismo, no es suficiente para dar cuenta del tamaño del peligro que encaramos. Cabe llamar a esta una crisis epocal, porque constituye en sí misma una era, va a afectar todo el siglo XXI y muy posiblemente más. El tamaño del peligro se ve cuando no se piensa en términos de la corta duración, 8, 10, 15, 20 años, cuando no se piensa en términos de la media duración, 50, 70 años, sino de la larga duración, y la larga duración no solo es el siglo, sino la tendencia multisecular. Y las reflexiones multiseculares empiezan a abrirse paso en el debate de frontera contemporáneo. En este marco es donde puede verse el tamaño del peligro que se juega cuando hablamos de si son 2, 3, 4, 5 grados centígrados o más en el aumento de la temperatura mundial. No se trata simplemente de un numerito, sino de descifrar lo que significa materialmente para el mundo de la vida. No hay simplemente zonas de vulnerabilidad estratégica en el sur, aunque el norte construya sus enormes murallas ante el aumento del nivel del mar. Esta es una devastación que amenaza la totalidad del planeta. Si se mira multisecularmente, el primer fundamento de la crisis ambiental mundializada es implacable, es el patrón fosilista. La gráfica que ven ustedes enfrente muestra cómo a partir de la primera revolución tecnológica de la modernidad capitalista, el patrón basado en energía fósil genera un proceso de sobrecalentamiento que se acelera al final del siglo XX, en las últimas décadas del siglo XX, y bienvenidos al siglo XXI, 2016 ya pasó a la historia de la modernidad capitalista, como el año en el cual ya aumentó la temperatura mundial 1 grado centígrado. A esta marcha vamos a llegar a 2 grados centígrados en la frontera alrededor de 2030. Y este no es un asunto nada menor.
¿Qué significa romper la barrera de 2 grados centígrados? Que está muy en el debate, pero no se sabe qué es lo que contiene esa frontera. A partir de superar la temperatura mundial en 2 grados centígrados, se empiezan a liberar las enormes reservas de metano contenidas en el subsuelo de Siberia. Proceso que ya está en curso, ya genera una liberación de metano que produce una devastación equivalente a múltiples Hiroshima. Hansen ya demostró esto, pero la masiva devastación, potencialmente incontrolable, se detona hacia el 2030, cuando se rebase 2 grados centígrados. El planeta azul constituye un sistema Gaia porque tiene su propio sistema inmunológico. Los vertederos oceánicos de carbono absorben dióxido de carbono, lo llevan al fondo del mar. Los vertederos terrestres de carbono, las selvas por delante del Amazonas. Y por supuesto, la absorción del metano en el fondo de Siberia. Hay que agregar además el efecto albedo, rebotar la radiación solar al espacio exterior. Proceso que se altera cuando la mancha blanca del Ártico se va reduciendo sobremanera. Todo esto ya está en curso. Cuando se rebasa 2 grados centígrados, se destabilizan los vertederos oceánicos radicalmente. Cuando se rebasan 3 grados centígrados, se destabiliza el efecto albedo en el Ártico radicalmente. Cuando se rebasan los 4 grados centígrados, se destabilizan los vertederos terrestres de carbono radicalmente. Bienvenidos al infierno. A partir de 5 grados centígrados, en 6 se vuelve implacable, se abre la posibilidad de liberación de las enormes reservas de metano contenidas en el fondo de los océanos. Estamos hablando, para que nos entendamos, de enormes liberación de cantidades de metano equivalentes al estallido de miles de veces, no estoy exagerando, el estallido de todas las armas atómicas actualmente existentes juntas. El capitalismo le encontró cómo hacerle para producir una devastación equivalente al apocalipsis nuclear por otra vía, por la modernidad fosilista. No hay zonas de vulnerabilidad, el planeta es la zona de vulnerabilidad. Y cuando el metano entra en la discusión, el debate se vuelve mucho más complejo que solo la crisis energética, que va por delante, por supuesto. La última, por favor. Entra entonces la mundialización del patrón alimentario de la modernidad americana. El patrón basado en el consumo de comida animal, que es un patrón que se estableció para no gastar tiempo de trabajo doméstico en la producción de alimento y poder transformar trabajo doméstico en trabajo capitalista, productivo e improductivo, asalariado. El patrón de consumo basado en comida animal tiene fábricas de comida animal por todos lados en el mundo, y la producción de cerdo y res contribuye en un 33% a la emisión de gases invernadero. Esta es la medición de la ONU, que está tomando una postura contra las transnacionales cuando dice esto. No hace nada contra ellas, pero no puede dejar de reconocer, mejor dicho, que así está el peligro. Nota a pie de página. La Organización Mundial de la Salud no se la pasa espantada con que cualquier día aparece una epidemia incontrolable, por casualidad, porque las fábricas de cerdo son fábricas de desarrollo viral insólitas. Ahí los virus que pueden afectar a los seres humanos están todo el tiempo mutando. Por eso están espantados a ver cuándo explota algo en algún lugar. Son dimensiones peligrosísimas que están en juego, en donde la crisis energética va por delante, pero también la crisis alimentaria y la crisis de la salud, la crisis de la patología mundial. Cuando hablamos de la crisis ecológica planetaria, estas 3 dimensiones están en juego, no solo la crisis energética. Esta es una crisis epocal, constituye en sí misma una era. La 7, por favor. Y en este contexto entonces puede verse que estamos en un complejo proceso de choque de proyectos de capitalismo. El capitalismo americano sabe perfectamente bien que no tiene cómo ganar la disputa por la hegemonía mundial contra China, que es contendiente, si asume la transición tecnoenergética, porque eso significa subir, enlentecer la tasa de acumulación, no dejar de incrementarla,
pero sí enlentecer su crecimiento pero menos, y que para cómo va la cosa, China le va a ganar. 2016, el Fondo Monetario empezó a medir el PIB mundial, ya no solo en términos de dólares, sino de poder de paridad de compra, qué se compra con el dólar en Estados Unidos, con el yuan en China, y el planteamiento del Fondo Monetario Internacional, que lo hace no por objetividad científica, sino porque envía mensajes de que hay que parar a los chinos. El planteamiento del Fondo Monetario Internacional es, a partir de 2016, el PIB chino, medido en términos de poder de paridad de compra, ya empezó a rebasar al de Estados Unidos. El cálculo del Fondo Monetario Internacional, para que nos dejemos de que sí, que si no, que quién está calculando, lo dice el Fondo Monetario Internacional, 2030 el PIB chino anda llegando al 160% superior al de Estados Unidos, va a la hegemonía americana. Trump representa el proyecto de Estados Unidos, persiste como hegemón y el infierno para todos, háganle como quieran. Eso es Trump, que no es un individuo, es un proyecto de la ultraderecha americana. China juega en doble banda, porque China es la potencia que fomenta la transición a los paneles solares, se la intentó bloquear, ya no la pueden parar, pero también China es el máximo consumidor de energía fósil hoy. La energía solar también está absorbida por el capitalismo. El debate sobre energía solar tiene que ser fino, porque es alternativa y a la vez absorción, lo que está en juego ahí. China es contendiente a la hegemonía mundial y juega en doble banda, juega al patrón fosilista y juega al patrón solar. A quien el patrón fosilista pelea con Estados Unidos y que va más allá que Estados Unidos porque apuesta a la transición posfosilista, solar. Y en este contexto, cuando se ve el debate respecto de los cálculos, en dónde pararemos al final de 2100, al final del siglo XXI, puede verse que el protocolo de Kioto no se cumplió, 2008-2012, muchas gracias, no cumplieron con lo que se habían planteado de disminuir la emisión de gases invernadero en una cantidad ridícula. Como es un protocolo vinculante, como no es un protocolo vinculante, lo hacen o no lo hacen y no lo hicieron. Con el protocolo de Kioto se llegaba a un aumento de la temperatura mundial de 4.5 grados centígrados para final del siglo XXI. La propuesta del protocolo de Kioto 2 para 2020, que se queda muy corta, nos lleva hacia 3.7 grados centígrados. Y los acuerdos de París, que eran lo mejor que había, de todos modos es muy insuficiente. Como pueden ver, está cerca de los 3 grados centígrados el aumento de la temperatura mundial para finales del siglo XXI con acuerdos de París. Pero ni eso vamos a tener. Los cálculos que ya hace el panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático, la 10 por favor, ya no es que sí, 2, 3, 4. Ya la postura preponderante en el panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático es que en 2100 llegamos a 5 grados centígrados. Bienvenidos al infierno. Eso no se define en el 2080, eso no se define en el 2050, se define de aquí al 2030. Tiempo de peligro. Esto es la crisis epocal del capitalismo del siglo XXI. Si se cruza la crisis ambiental con la crisis alimentaria, la 12 por favor, emerge que la crisis alimentaria produce la crisis ambiental, la producción de alimento animal contribuye en un 33% a la emisión de gases invernadero, y que la crisis ambiental agudiza sobremanera la crisis alimentaria. La ONU ya empezó a calcular la devastación de cultivos conforme avance el sobrecalentamiento planetario. Esto significa una traición radical al potencial prometeico al que llegamos al final del siglo XX. Por primera vez en la historia de la modernidad, al final del siglo XX, se llegó a un punto en el cual se podía acabar con el hambre planetaria, y todavía seguimos ahí. Medida en términos puramente de calorías, desde finales del siglo XX, la economía mundial alimentaria tiene la capacidad para darle de comer al doble de seres humanos. Como derrotaron los proyectos de la soberanía alimentaria en el grueso de estados del sur, 70% en el siglo XX eran soberanos alimentariamente, como volvieron la economía alimentaria un gran negocio de la acumulación planetaria para las transnacionales, ante todo americanas, bueno, tenemos la posibilidad de vencer el hambre mundial por primera vez y sin embargo al mismo tiempo la peor crisis alimentaria en la historia de la humanidad, no solo de la modernidad.
Es una vergüenza que la FAO haya manipulado la medición del hambre mundial. Ya la ONU empezó a reconocer la devastación de los cultivos y a partir de 2030, vean, entre 25 y 50% de destrucción de los cultivos empieza a ser posible. Y después de 2050, se abre la posibilidad de una devastación superior al 50%. Por eso China está comprando tierras en América Latina. La 11, por favor. La FAO manipuló la medición del hambre para manipular lo que estaba en juego. La primera medición hubiera mostrado que el hambre estaba aumentando, pero para generar la imagen de que se estaba cumpliendo el objetivo del 1 del milenio, reducir el hambre mundial al 50% para 2015, manipularon la medición cosméticamente. Es gravísima la retroalimentación de la crisis ambiental mundializada y la crisis alimentaria global. Estamos en la potencial transición de una escasez artificial o espuria de alimentos, crisis alimentaria habiendo alimentos en el mercado mundial, gente que muere de hambre habiendo comida, a una crisis alimentaria basada en escasez absoluta de alimentos. Si avanza el sobrecalentamiento planetario, bye, no va a haber alimentos. No va a haber alimentos, de veras. No va a ser escasez artificial, va a ser escasez real, absoluta. Este es el peligro. Cuando hablamos entonces de la crisis epocal del capitalismo, las dimensiones más peligrosas son la crisis ambiental mundializada y su tren secular, su tendencia para todo el siglo XXI, y la crisis alimentaria global y su tren secular, su tendencia para todo el siglo XXI. Todo ese es el primer planteamiento que quería hacer. Segundo planteamiento. ¿Qué hacer en este escenario? Estoy haciendo una intervención muy compacta. ¿Qué hacer en este escenario? Por supuesto que es fundamental impulsar la transición tecnoenergética posfosilista. La alternativa energética plural es fundamental. Y a partir de la gran demostración que hizo Elmar Alphater, este importante economista alemán que ya falleció, a quien tuve el gusto de traducirle su importante ensayo hacia una crítica ecológica de la economía política, en la interconexión de Marx con Georgescu Royen, Alphater demostró que hay que conceptualizar la economía mundial en términos de sistemas termodinámicos. Hay tres tipos de sistemas termodinámicos: herméticos, cerrados y abiertos. Los sistemas termodinámicos herméticos son aquellos que no tienen intercambio ni de materia ni de energía con el exterior, un diamante, ahí no entra ni sale nada. Los sistemas termodinámicos cerrados son aquellos en los cuales entra y sale energía, pero no materia. Eso pasa con la Tierra. Entra y sale energía solar, pero excepcionalmente entra materia, como el meteorito que acabó con los dinosaurios, explotando en la península de Yucatán, o como cuando salen naves espaciales. Es la excepción que confirma la regla. Es un sistema termodinámico cerrado. Un sistema termodinámico abierto es la vida humana dentro de la atmósfera terrestre. Respiramos oxígeno, emitimos dióxido de carbono, absorbemos alimento, absorbemos líquido, regresamos, evacuaciones que alimentan la Tierra. Hay un metabolismo, un intercambio permanente de materia y energía. Es un sistema termodinámico abierto. La pregunta, ¿qué sistema termodinámico constituye la economía mundial?, tendría que contestarse diciendo, es un sistema termodinámico cerrado. La conclusión es crucial. ¿Cuál es la energía esencial para el funcionamiento de la vida humana en el planeta azul? La energía solar. La gran demostración del Elmar Alphater es que toda la historia de la premodernidad gira en torno a la energía solar. Los incas, los mayas, los toltecas, los aztecas tienen una gran cultura solar. Su relación con el oro, como no dinero, no es puramente simbólica, tiene que ver con una gran comprensión de la energía solar para administración de la agricultura y de la totalidad del mundo humano de la vida. Hay lecciones de primer orden que aprender de las comunidades indígenas para manejo de la energía solar. La energía solar tiene un potencial millones de veces superior a la energía fósil.
Esta demostración la hizo implacablemente Elmar Alpháter en su libro Las limitaciones de la globalización, publicado en el siglo XXI. ¿Qué es lo que hay que hacer? Impulsar una transición energética posfosilista por delante solar. Número 1. Número 2. Pero la energía solar puede tener dos formas diferentes. Puede tener forma de monopolio estratégico y puede tener forma de producción descentralizada. Autonomía y autogestión, se abren ahí posibilidades. En España ya existe 2 torres solares para Sevilla y son torres monopólicas que proveen a la ciudad de energía eléctrica. La energía solar puede producirse monopólicamente, también puede descentralizarse y es muy importante eso. El capitalismo insistió en la transición a la energía nuclear porque la producción fósil genera control monopólico con doble efectividad. Ganancias extraordinarias, altas ganancias extraordinarias y control estratégico. O te subordinas o no te reparto energía. La energía nuclear permitía lo mismo. Por eso están regresando a insistir otra vez en eso, después de que habían dudado cuando pasó lo de Fukushima. La energía solar está allí como una necesidad que se empieza a abrir paso sin planteamiento estratégico. Es muy importante planteamiento estratégico con perspectiva de corto, medio y largo plazo en la transición a la energía solar de manera descentralizada, socializada, que contrarreste las ganancias extraordinarias, pero también que contrarreste el monopolio estratégico. Sin embargo, esta transición ni se puede lograr completa en el corto plazo y exige una gran cantidad de recursos porque exige una política de Estado. No se puede lograr solo con los paneles solares domésticos, porque lo que está en juego no solo es la economía doméstica, es la economía nacional. ¿Y de dónde van a salir los recursos para eso? No los va a dar el capital, no los va a dar las transnacionales, no los va a dar la clase dominante, a menos que la correlación de fuerzas consiguiera cambiar, y por lo pronto pues no está así como para que digamos lo vamos a lograr. Es muy importante aquí pensar en términos de teoría de la economía mundial, en términos de las relaciones de poder en la economía planetaria. Y en ese sentido me parece que es muy importante dar cuenta de la totalidad del problema, incluida la crisis alimentaria, incluida la crisis de la salud, porque cuando no se incluyen estas dimensiones hay agujeros fundamentales en la reflexión. Creo que es fundamental la transición posfosilista. Constituye una dimensión esencial de lo que cabría llamar una revolución epocal contra la crisis epocal. Hay que pensarla estratégicamente con proyectos de corto, medio y largo plazo para cada Estado, con políticas de Estado. Hay que empujar, presionar, ganar políticas de Estado de esa transición. Pero no se le puede plantear a los Estados del sur decrecimiento. No se le puede plantear a los Estados del sur que no importa la cantidad de gente que está en pobreza. No se le puede plantear a los Estados del sur que no importa la cantidad de la gente que se muere de hambre. No se le puede plantear a los Estados del sur que no importa la cantidad de gente que no tiene acceso a la salud. Esto no se puede plantear, porque tiene que ver con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, con que han llevado a cabo una devastación en la reproducción de las naciones, no solo por sustracción de plusvalía, sino por ofensiva al salario, directo e indirecto. Nominal lo que el Estado tendría que brindar y no brinda. Hay una devastación del proceso de reproducción de la vida de la humanidad y eso no se va a resolver sin recursos. Y en las relaciones de poder norte-sur chocan dos tipos de renta. El capitalismo del norte le saca al sur tributo a través de lo que cabe llamar la renta tecnológica. Como aquellos tienen el monopolio de la tecnología de punta, sustraen y sustraen. Esto fue lo que demostró implacablemente Rui Mauro Marini. Y los estados del sur se defienden con renta natural. ¿De dónde van a sacar los estados pobres recursos? No los van a sacar de la disputa por su lugar en la estructura de la técnica planetaria. Están en la cola, pierden, los sacan de sus recursos naturales estratégicos, de la renta natural como fuente de la renta nacional. Todo el tiempo el capital transnacional intenta convertir la renta natural en fuente de una renta transnacional artificial, espuria. Sí, claro, hay que quitárselas. Es nuestra, no de ellos.
Pero la renta natural es la fuente por excelencia de recursos de los estados del sur. Yo soy un ecologista radical y no digo que los estados del sur sean extractivistas. ¿Por qué? Porque no tienen de otra para defenderse. Es como decirle a un niño que se sube a un ring con un gigante y que el niño solo tiene una resortera, que no use ni su resortera ni su piedrita para intentar pegarle al ojo del gigante. Pues no se puede. ¿Con qué vas a tener recursos para vivienda, salud, pobreza, hambre? No vas a tener. Y si luego lo vuelves problema político, pues peor, porque vas a perder las elecciones sistemáticamente. Peor, eso como política nacional no sirve, no va a llegar lejos. No se le puede plantear a los estados del sur de crecer, a los estados del norte sí, pero porque tienen otro nivel de desarrollo tecnológico. Pero a los estados del sur no, eso no se le puede decir a América Latina, no se le puede decir a los estados pobres de África. No cuaja como política de estado alternativa. Necesitamos un equilibrio entre política de transición posfosilista estratégica y política de lucha contra la sobreexplotación laboral. Y entonces la renta natural no puede no ser punto de partida, pero no puede ser el punto de llegada. Para poder generar la transición, la renta natural tiene que financiar la transición posfosilista y contrarrestar hasta donde se pueda la sobreexplotación laboral. Sí importa contrarrestar la cantidad de gente que muere de hambre. Porque si no estamos diciendo, bueno, hay que transitar hacia el patrón posfosilista, pero no importa cuánta gente se muere de hambre. No se puede eso. No importa la cantidad de gente que vive en pobreza, no se importa. Necesitamos un equilibrio estratégico. Entonces, cada estado necesita hacer una evaluación compleja de un diseño estratégico del equilibrio entre estas dos dimensiones, con perspectiva de corto, medio y largo plazo. Y eso exige acuerdos entre la lucha por la soberanía nacional y la lucha por la autogestión. ¿Cuál necesidad es legítima? Las dos. Las dos. La lucha por la autogestión, fundamental. La lucha por el ecologista, fundamental. La lucha por la soberanía nacional, fundamental, porque esto depende de tener cómo modificar la correlación global en la distribución de las variedades económicas. No es una u otra, son las dos. Esta polaridad nos debilita. Cuando el capitalismo está avanzando en una tendencia neofascista que incluye neofascismo ambiental, devastación con incremento de la pobreza, devastación con incremento de la crisis alimentaria, devastación con ofensiva a los sistemas de salud. Para enfrentar la crisis epocal necesitamos una propuesta estratégica global. Hay que pensar en términos, me parece, de revolución epocal. Muchas gracias.